Lo anticipábamos en la apertura, a veces la peor violencia se da dentro de cuatro paredes que conforman una casa o que supuestamente conforman un hogar. En este caso, la historia es extrema, porque empieza como más de una discusión de las que hemos contado miles ya a lo largo de nuestra historia. Un ataque de celos, o un supuesto ataque de celos de un hombre de 52 años contra su pareja de 35 años. La discusión sube de tono y pasan de las palabras a los golpes, sobre todo del hombre, que la lleva a una habitación y empieza a golpearla con golpes de puño y con patadas, aprovechando la ausencia de sus hijos varones y mayores. Pero había una nena en la casa, una nena de 8 años, que se acerca a la discusión y primero le pide a gritos al papá que deje de pegarle a la mamá. Como el hombre sigue con la agresión y aparentemente la seguía teniendo de su cabello, de su pelo, tirando con fuerza, la chica toma una decisión extrema. Estamos hablando de una nena de 8 años. Va a la cocina, toma un cuchillo de tipo tramontina, vuelve a la escena donde su padre le estaba pegando a la mamá de 35 años y lo tajea en varias oportunidades en sus brazos. Evidentemente el hombre debe haber intentado agredirla a ella también, y la nena, en medio de esa circunstancia, lo corta, lo tajea, lo hiere a su propio padre, lo apuñala. Puede salir corriendo, afortunadamente, de la escena que ya definitivamente se había ido de manos, y logra avisarle a los vecinos, que alertaron a la policía, que llegó rápidamente al lugar. Esto pasó en La Tablada, al sur de la ciudad de Catamarca. El hombre todavía está internado, a partir de las heridas que recibió de su propia hija de 8 años. La violencia en todos sus matices, la violencia expresada de distintas formas y sobre todo la violencia de género, porque esto nace de una discusión de las tantas que hemos contado, de un hombre que asegura ser víctima de un engaño que aparentemente no tiene prueba alguna, que sencillamente decide dirimir esas diferencias que aparentemente existen en la pareja a través de una golpiza. El resto, lamentablemente, se acostumbra a convivir con esas situaciones de violencia hasta que pasan este tipo de cosas. La violencia la violencia trae muerte, trae frustración, trae vidas arruinadas, y en este caso, más allá del final, donde no hubo un muerto, estamos hablando de una chica de 8 años que va a tener por siempre ese recuerdo en la cabeza, más allá de ser finalmente la agresora de su propio padre, porque todo nace de una agresión del padre hacia su madre. Son historias, decíamos al principio, extremas. Son historias que pueden solucionarse antes de que lleguen a estos niveles. Sobre todo porque, insistimos, la nena sale corriendo y los vecinos dan crédito a esta situación. ¿Por qué? Porque había antecedentes ya. Porque los vecinos sabían que adentro de esa casa se escuchaban gritos. Porque los vecinos aseguraban que escuchaban gritos siempre. Imagínense la escena de una nena que probablemente salió corriendo con el cuchillo de la casa a los 8 años para avisarle a los vecinos lo que estaba pasando adentro. ¿Le salvó la vida a la madre? Bueno, nunca lo sabremos, si es tan extrema la situación, si la mamá estaba en peligro a ese nivel. Pero la nena sintió que sí, evidentemente, si no, no hubiera ido a la cocina, hubiera tomado un cuchillo y la hubiera apuñalado, o lo hubiera apuñalado a su papá. Insistimos, esto pasó en Catamarca, el hombre tiene 52 años, la mujer que era golpeada tiene 35 años y la agresora final, la que termina siendo el título de esta situación, tiene apenas 8 años. Está con nosotros el doctor Soto. Gracias por venir, doctor. ¿Qué se hace en una situación así? Estaba pensando, ¿le pasa algo a la nena? ¿La sacan de la casa? Le pasa algo, pero no porque la sancionen metiéndola presa, porque en realidad es un caso de legítima defensa. ¿Te acordás el caso de la abuela en Rosario, que dijo que eres chumbo? Tenés chumbo, sí. Claro, y le disparó al ladrón. Este es un caso igual, se llama legítima defensa de un tercero, que es su propia mamá. Pero va a tener consecuencias para la nena porque evidentemente está en un ambiente de extremísima violencia. Fíjate que el padre estaba dándole golpes en la cabeza, tirándole el pelo delante de ella, una violencia terrible. Debe intervenir de oficio, es decir, solo, sin que nadie se lo pida, un tribunal de menores para cuidar a la nena. Ahora se da una paradoja. Leí en las noticias que la madre no hizo la denuncia por las lesiones que ella recibió del padre. Y la justicia no puede intervenir si no hace la denuncia
la mujer víctima. ¿Cómo no? Ni de oficio siquiera. Cuando las lesiones... Mujer maltratada con antecedentes, según relatan los propios vecinos, y la justicia no interviene. Penalmente, claro, hay algunas cosas legales que son un poco difíciles de entender y algunas son contradictorias. Cuando las lesiones son leves, no se puede hacer la denuncia de oficio. Leves, ¿qué son leves? Es un criterio jurídico más que médico. Cuando las lesiones, por ejemplo, no incapacitan por más de 30 días. Entonces, cuando te tiran del pelo... ¿Cómo golpe, es eso? claro. Vos tenés que estar 30 días incapacitado de hacer lo que habitualmente haces para que se considere una lesión grave. Más de 30 días. Más de 30. Y la discapacidad a los efectos laborales. Aunque no trabaje, es un concepto genérico laboral jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo revisan los médicos forenses y dicen, ¿tiene quebradura? Sí, es más de 30 días. ¿Tiene un moretón? No, se va solo. Tirado al pelo no deja secuela Ahora, clínica. Soto, pero el final es un hombre internado con heridas en sus brazos y una hemorragia que costó controlar, hechas por una nena de 8 años. ¿Ahí no va la investigación hasta el origen de la violencia? Yo me refería a las lesiones de la mamá. No, por Las eso digo, lesiones pero del padre, ahí no sí. puede actuar la justicia de oficio y establecer por qué una nena de 8 años terminó atacando a su propio padre. Ahí debe intervenir por las lesiones que recibió el padre producto de la legítima defensa de la mamá. Porque sería imputada, es inimputable. Una menor de 8 años no puede ser punible. Pero pará, tienen que cuidarla, porque está en una situación de peligro total, de peligro de violencia moral para ella y del núcleo que tiene. Entonces de ahí sí tiene que intervenir la justicia penal de menores en protección de la nena. Pero me refería a las lesiones de la mamá, de la mujer, que se da esta situación particular, porque las mujeres son víctimas de una situación que les cuesta mucho vencer para hacer una denuncia. Entonces quizás sería recomendable reformar esta parte que cuando haya del código, que cuando haya violencia de género no sea necesario indispensablemente la denuncia de la víctima. Hemos visto, Guillermo, muchas víctimas mujeres que denuncian hasta el cansancio y no le activan o no le toman la denuncia. Pero encima, si no la hace la denuncia, ni siquiera se puede intervenir. Felizmente en este caso debe intervenir de oficio por las lesiones de la nena al papá. Ahora, Gastón mira con atención, porque desde que empezamos este programa, ¿cuántas historias parecidas contamos? No con una menor atacando a su padre, pero mujeres que denunciaron y no las escucharon, mujeres que no presentaron denuncia, mujeres que viven esta situación y lamentablemente están envueltas en un círculo de violencia. Comisarías de la mujer que funcionan y comisarías de la mujer que no son tan... Sí, que dejan mucho que tan desear. atentas. De todo. Ahora, lo que siempre se muestra que mujeres y menores a veces parecen estar sin resguardo a la intemperie de lo que es un loco, enfermo, como lo quiera llamar, manejando la casa como se le canta y sobre todo a los golpes. El otro día decíamos, ¿qué hacemos si escuchamos ruidos en la casa de al lado? Y decían, bueno, hay que llamar a la policía. Sí. Los vecinos le hicieron caso a la nena rápido y llamaron a la policía porque escuchan siempre gritos y violencia dentro de la casa y esa violencia persiste. ¿Te das cuenta? Llamaron a la policía después de que la nena terminó cortando al padre, que pudo haber terminado en una tragedia, porque si el padre le saca el cuchillo y no sale corriendo, capaz que la víctima era la nena, ¿no? Pero por supuesto, claro. Y lo que pasa es que la respuesta policial no siempre es la mejor, la verdad que no siempre es la esperada. Gastón Muchas decía... veces sí. Vamos a decir cómo es la realidad, es injusto decir otra cosa. En la mayoría de los casos sí, Claro. es al revés. En algunos casos no es la esperada, porque no es correcto decir que no es la esperada siempre. No. A veces no. Tenemos casos como el de Analía Maldonado, que hacía 8 años que venía denunciando hasta que el marido le rompió Tenemos la cara. casos de mujeres que han ¿Cuántos hay? subido su reclamo a YouTube Ese, el porque de en Analía una Maldonado. comisaría de la mujer no le dan bolilla. Exacto. Y una Sí. vez que el video y la denuncia trascienden redes sociales, recién ahí es cuando se actúa. Exacto. Es Y en increíble. algunos casos se transforma en una noticia policial, con antecedentes, denuncias y medidas de restricción y todo lo que vos quieras. Y si el agresor está dispuesto a romper con todo eso, igual va, Ahora, golpea o mata. Como preguntabas antes, ¿quién protege a la nena de habitar ese hogar? Ahí va. Siempre y cuando ese hombre no esté. Porque, El digamos, después. Y ¿quién ese- controla que ese hombre no se acerque nunca más a esa nena? Esa nena está en un peligro muy serio. El juez de menores va a evaluar si es conveniente dejarlo allí o ponerlo en un instituto. Lo que pasa es que es tan grave, ¿viste? Poner un instituto de menores Pero que porque va a si tiene evaluar. madre. Claro, en realidad, tenés razón, Gastón. En realidad, lo que hace la justicia cuando hay una denuncia de violencia doméstica, que se puede hacer las 24 horas en Capital, en la oficina de la Corte, frente a la Plaza Lavalle, las 24 horas todos los días, excluye al agresor, lo desalojan. No puede estar más cuando hay Pero un ¿quién agresor. controla? A ver, yo te digo, bueno, listo, te vas, andate. Y no puedes acercarte a menos de 500 metros.
¿Quién controla que ese señor que se acerque o no? Lo que yo aconsejo, porque muchas veces, como en el caso de Analía Maldonado, la que mencionamos, que le rompió la cara de un culatazo a un revólver, se acercaba y tenía un certificado que no tenía que acercarse, se lo rompía en la cara. Le decís, ves que hago lo que quiero. Y es verdad que hacía lo que quiero, hacía lo que quería. Lo que recomiendo es que le pidan un certificado al juez y cuando ven que está cerca, llamen al 911, que le digan que dejen constancia ese llamado, por las dudas que no mandan a nadie, porque está violando la ley y deben detenerlo en ese momento por desobediencia. Acá va a haber asistentes sociales, habrá gente que evalúe la situación, pero la realidad es que el juez de menores en este caso tiene una situación compleja. Tiene una madre que no denunció al padre, que le estaba pegando una paliza, y tiene una hija que terminó acuchillando a su pareja. La mujer puede decir, bueno, no, él no va a vivir con nosotros, quédense tranquilos, vamos a vivir solas. ¿Y quién le garantiza al juez de menores que el tipo no va a volver a la semana a convivir en la misma casa con la nena a la que llevó a esa situación extrema, siendo él el agredido incluso, ¿no? Después de toda esta situación. Sí, en legítima defensa, ¿no? Agredido porque estaba defendiendo a la mamá, que bien decías vos, no sabemos en qué podía terminar y a qué escalada de violencia llegaba. ¿La nena sigue con la mamá, sigue en esa casa o va a otro lugar? Es el punto que decía, porque en realidad, como no denunció a la mamá, no habría una intervención por violencia doméstica, sino un juez de menores que va a velar por la suerte de la menor. Si se queda ahí, va a un instituto, echan al padre, deben velar por ella. Fíjate que todos los escenarios para el menor son terribles. Son terribles. Por eso a veces siempre es el que sale perjudicado. Es terrible, sí. Siempre. ¿Cuándo es el Código Civil en cuanto a lo que tiene que ver con la familia y los menores? ¿De qué año es? El Código Civil es 1871. Tuvo algunas reformas. ¿De 1871. Tiene reforma, una muy importante, la 1711, perdón, no había luz eléctrica, de 1968. Claro, del 62, claro. digamos. Peor el Código Penal. Del 68. Sí. Hace casi 50 años. Ahora tenemos un Código Penal nuevo que sancionó el proyecto Lorenzetti, que está aprobado, pero todavía está semi-aprobado, tiene el primer dictamen, que reforma todo. Es la primera vez en más de 100 años, en 140 años, que tenemos un Código Civil nuevo. La ley de violencia... Pero todavía no está en vigor. No. La ley de violencia es muy reciente. La ley de violencia, la última, es del año 2000. Estamos hablando de algo muy reciente. Las leyes de femicidio que penan la muerte de una mujer y agravan estas lesiones son de hace 1 año y medio. Sí, o sea, pero todo muy reciente. vuelvo a preguntar, mujeres, hombres, reforma, los chicos. No hay una ley especial de minoridad que contemple este caso, sino la ley de minoridad que también, digamos, está muy atrasada, muy demorada. O sea, viste que siempre se habla de la penalización de los menores. Yo me pongo en este infierno, de la nena en este caso. La nena vive en un escenario, en una casa donde habitualmente el padre golpea a la madre. Ya se crió ahí. ¿Cuántas casas hay así? Sí. Llega una medida extrema que no se va a olvidar en su vida, que es atacar con un cuchillo a su propio padre. Y el beneficio que va a obtener, tal vez, es ir a parar a un instituto hasta que alguna familia la resguarde. Es terrible el escenario. Terrible porque... Querer defender a su propia mamá. Sí. Y por ahí termina separada de su propia madre en medio de estas circunstancias. ¿A quién defendió? ¿A quién defendió? Cuando la propia mamá no denunció al papá. Esto es lo que a mí me hace ruido. Claro. O sea, pero es patológico. no por criticarla a ella, sino todo lo contrario, por resaltar el grado de sometimiento que debe tener esta mujer, que aún su hija, estando involucrada en esta situación de la manera en la que está involucrada, elige no denunciar. Mira, vos tenés un familiar directo con serias adicciones. Si él no decide internarse por motu propio, vos tenés la potestad como familiar directo de firmar una internación contra su voluntad. Es verdad. Ante la justicia vos podés. Ahora, ¿cuántos familiares se animan a hacer esa firma? Nadie. Salvo que la situación sea incontrolable. Como lo hicieron las hermanas de Maradona. Como lo hicieron las hermanas de Maradona. ¿Por qué no lo hacen? Porque... Bueno, pero ¿cuándo lo hicieron las hermanas de Maradona? Cuando ya su vida estaba en peligro. No, está bien, lo que vos quieras. Diego no quería saber nada y lo primero que hizo fue enojarse. Después les agradeció. Ahora, digamos, pongo ese ejemplo porque es el más conocido. Pero la gran mayoría de los familiares directos de los adictos le escapa la firma porque no quieren recibir la reprimenda el día de mañana, que no los quieran más, que no los acepten más. La mujer que no denuncia a un hombre golpeador y maltratador, lo que tiene es miedo. Y no se la puede culpar porque no haga una denuncia. Por eso como el presidente de los Andes de ayer. ¿Qué querés? ¿Que yo señale al que me vino a valer la casa? Sí, que investigue el que tiene que investigar. Que me saque este problema. La gente opina en Twitter, mirá. A ver lo que dicen. @C5N es el usuario del canal. Y el hashtag que estamos utilizando es #acuchillar a papá.
Yo haría lo mismo por mi mamá, dice Paola Rodríguez, pero por Dios, esa nena no se saca más eso de su cabeza. Sin dudas. Alejandra dice, por Dios, ¿hasta dónde llegó el rol de un hijo? Paola dice, Dios mío, pobre nena, veo bien que defienda a su mamá, yo haría lo mismo, pero eso no se lo saca más nadie de su cabecita. Leonela Moreno dice, pobre nena, con el hashtag acuchillar al padre. Víctimas todos de esta situación. Terminaron siendo víctimas todos, hasta el propio agresor terminó siendo víctima de su propia violencia, acuchillado por su propia hija. Si recién llegan, la historia es así. Una mujer de 35 años en el sur de la ciudad de Catamarca, en un lugar que se llama La Tablada, discute con su pareja. Discute entre comillas, él la acusa de una supuesta infidelidad, la ataca, le pega golpes de puño, empieza a patearla en el piso. En la casa estaba la nena de 8 años, hija de este matrimonio, que se acerca, primero le pide que deje de golpearla, el hombre no deja de hacerlo, va a la cocina, toma un cuchillo tipo tramontina y apuñala en varias oportunidades a su propio padre, que evidentemente se defendió de la agresión porque la mayoría de los cortes están en los brazos. El hombre de 52 años está internado. ¿Qué pasa con la nena? Es la pregunta que nos estamos haciendo desde temprano, doctor. Sí, pobrecita realmente, porque quizá va a vivir a partir de ahora, primero esto que no, por supuesto, como dicen en el Twitter, no se lo va a olvidar nunca más, le va a quedar impregnado. Puede recuperarse de la psiquis mejor que un adulto, pero esto es una huella muy importante. El tema es que tiene razón Gastón, lo que estábamos hablando recién, ¿por qué no denuncia a la mamá? Es muy complejo el problema. Es miedo a las reprimendas, es parte, como vos dijiste, Guillermo, de una patología. Al ser víctima tiene que ver con un enganche de un agresor y una agredida. Hay una combinación entre agresor con desórdenes psicológicos, vamos a decir otra palabra, un hijo de P, ¿no es cierto? No estoy justificándolo, pero hay un enganche donde no puede salir y dar ese paso. Viste que ahora hay un montón de denuncias por violencia de género. ¿Qué pasa? ¿Hay más que antes? No, hay las mismas, quizás menos, solo que ahora se animan a denunciar. El tema es, ¿qué es mejor para la nena? ¿Qué es mejor? ¿Se queda con la madre? ¿Se queda en el mismo hogar controlado? ¿El hombre tiene que salir para siempre de la casa? ¿Cuál es el escenario? Los jueces eso es lo que me preocupa, los jueces tratan a rajatabla de que los chicos estén con su mamá, de que estén en la casa o con un familiar cercano siempre. La última instancia... Sí, pero la mamá no quiere denunciar al agresor. Claro, bueno, parecería que no estaría capacitada, parecería. Si el juez entendiera, poner una balanza, la nena en un instituto o con otro menor, con otro mayor o un pariente, con la madre va a evaluar lo que es mejor para la nena. Muchas veces yo he visto casos así en que le sacan la tenencia. ¿Te acordás el caso de Silvio Legrand? Sí. De Silvio Legrand, digo, ¿no? El conductor, el locutor. Y la abuela que Silvio tenía... Soldán. Silvio Soldán. Se te mezcló con Mirta. Sí, se me mezcló con Mirta, nada que ver. Era el espectáculo. Silvio Soldán y la mamá, y Silvia Zuller. El juez le sacó la tenencia y se lo dio a la abuela. Ni a Silvia Zuller ni a Silvio Soldán. ¿Por qué? Porque entendió que era tan peligroso que esté con el papá y con la mamá que era preferible que esté con la abuela. Siempre tratan de que esté los jueces en un vínculo pero yo me familiar. ubico, por lo menos en mi cabeza, no sé si todos los chicos de 8 años son iguales, yo no soportaría o no hubiera soportado a los 8 años abruptamente dejar de vivir con mi mamá. Terrible. ¿No es cierto? Sí. Por una decisión judicial, por una situación así además. Sí. O sea que, una situación no elegida. Es horrible. Siempre estamos hablando de una pérdida, de un daño, de una lesión. Ya vivir eso, imagínate, piénselo el que lo está mirando, que cuando era chico su mamá y su papá se agarraban de una manera terrible con violencia, con golpes en la cabeza y uno sale a acuchillar al padre. De pensarlo me da escalofríos. Eso es lo que pasa, de verdad... Sí, que pasa. Hijos que se pelean con los padres a trompadas. Que lo matan también. Sí, también. Pero claro, bueno, esa situación tan traumática tiene ya una consecuencia, una secuela. Después de ese momento, la relación con el padre nunca va a ser la misma, ni tampoco con la mamá. Entonces... Pero va a seguir existiendo esa relación. Tiene que seguir existiendo. Por eso, de alguna manera, esta chiquita debiera estar acompañada psicológicamente o psiquiátricamente, porque más allá de lo que la justicia decida respecto del padre o de la madre, ella va a seguir teniendo a sus papás, que son estos dos. Y de alguna manera va a tener que transformar todo esto que le está tocando vivir ahora. Lo que hacen los psicólogos cuando hay abuso infantil, cuando hay maltrato infantil, incluso con los divorcios, con una relación conflictiva con el papá o la mamá, es que traten de aceptar el papá que tienen. Todos tenemos nuestro papá que nos da lo mejor y damos a nuestros hijos con defectos y con virtudes. Pero hay veces en que los defectos son gravísimos, como en este caso, si podemos llamarlos así.
Lo que hacen los psicólogos es tratar de elaborar la figura paterna o materna de modo de absorber esto y poder seguir adelante, porque el padre sigue estando como figura, tome o no tome contacto con él. Entonces, lo importante acá es ayudar a la nena. No sé si, Guillermo, es como vos decís, quizás lo sea aislándola totalmente del núcleo familiar. Tratan de evitarlo como sea, porque eso es muy perjudicial. Esperanos un segundo, actualizamos los títulos y retomamos este tema.